Cuando tienes ganas de orinar, te vienen las ganas y ya te orinaste. No, la mayoría de personas aguantan. Es como que puedes aguantar y levantas la mano, doctor, me fui al baño, llegas al baño y orinas, porque lo controlas voluntariamente. Pregunta, ¿por qué cuando duermes, ahora que son mayores, ustedes que no se orinan en la cama? No, ya. Y así tú hayas bebido agua. No sé si les ha pasado, a las 2 de la mañana has tomado mucha agua, te despiertas y dices, uy, quiero ir al baño. Te vas al baño, orinas, regresas a tu cama y vuelves a dormir. ¿Por qué no te orinaste si ya estaba tu vejiga llena? Por el control de nuestros esfínteres. Ya, pero tú controlas el esfínter externo más no el interno. Y el externo es un control consciente, más no es un control. Entonces, por la cantidad, porque la vejiga, para sentir las ganas de ir al baño, tiene que llegar a un valor, ¿no? Entonces podríamos hablar de volumen, ¿ya? Es un estímulo. Entonces, pero lo curioso es que cuando son niños, no sé si han escuchado los niños que se orinan en la cama, ¿sí? Que cuando tienen 2 añitos, 3 añitos, en la cama se orinan. Entonces, había la costumbre antiguamente de que una forma de obligar al niño que no se orine asustándolo. Y ustedes han escuchado esos castigos que les hacían a los niños que calentaban un ladrillo y los hacían sentar encima del ladrillo caliente. ¿No? ¿No escucharon? Sí. Y antiguamente muchos papás hacían eso. Calentaban el ladrillo, lo envolvían con manteles caliente y lo hacían sentar, porque decían que el niño se orinaba porque le entraba frío. Y esa costumbre es de la sierra, básicamente. Y sucedía que algunos papás no entendían muy bien el mecanismo y les ponían poca tela y los niños venían por quemaduras. Entonces se les pasaba la mano a los papás. Entonces, lo que quiero que entiendan es lo que se ha descubierto, que todos los niños que se orinan en la cama es porque tienen un problema psicológico. ¿Ya? El problema es psicológico. Es decir, cuando hablamos de la fisiología de la micción tenemos un componente orgánico, un componente funcional neurológico de control y un componente psicológico, ¿no? Y no me van a dejar mentir que cuando ustedes, a pesar que no tienen mucha orina, les da ganas de orinar. A ver, díganme a quién no le pasó que tenía ganas de orinar, quiere orinar. No sé, por ahí con tu compañía comenzaron a hablar de cositas, de la vida, pasó 1 hora, 2 horas, y 3 horas llegas a tu casa, oye, pero yo tenía ganas de orinar, ¿no? Pero ahora recién voy a ir al baño. No sé si les ha pasado que cuando tienes ganas de orinar te distraes y en el camino te olvidas. Pasa un tiempo y dices, oye, en verdad, que tenía ganas de orinar. ¿Por qué se te pasó las ganas de orinar si supuestamente ya tenías ganas de orinar? Entonces, eso es porque es un componente psicológico, ¿ya? Entonces, a veces la ansiedad te lleva a tener sensaciones de miccionar cuando todavía puedes tener volúmenes muy pocos. Entonces, cuando hablamos de la fisiología de la micción, se dan cuenta que tiene muchos componentes, ¿ya? Ansiedad. Y hay unas personas que dicen, yo tomo, doctor, agua, pacientes me dicen, doctor, yo tomo agua y al ratito ya quería orinar, ¿ya? Y ese es un componente más psicológico, ¿ya? Por ejemplo, hay personas que dicen, doctor, cuando me da mucho miedo, me da ganas de orinar. O sea, el componente es más emocional, ¿ya? Entonces vamos a conocer un poco sobre la fisiología de la micción y se van a dar cuenta qué patologías podrían aparecer, qué es una vejiga neurogénica y cómo influye eso, qué es una retención urinaria y qué es una incontinencia urinaria, que son de términos diferentes, ¿no? Muy bien, vamos a empezar. Entonces, dentro de la fisiología de la micción, quiero que recuerden algo muy importante. Nosotros tenemos un control tanto involuntario como voluntario. El involuntario tenemos un control simpático y parasimpático, ¿ya? Desde ahora graben muy bien eso. Y para que no se olviden, ¿quién se encarga de la contracción? ¿Quién se encarga de la contracción de la vejiga? ¿Simpático o parasimpático? ¿Parasimpático o simpático? Simpático, ya. O parasimpático. Es simple, ¿no? Y siempre lo pongo ese ejemplo, ¿no? Cuando tú vas a escapar, correr, huir, nadie va a tener la necesidad de orinar o de ir al baño a defecar. A lo contrario, sus sentidos están concentrados en otra cosa. Entonces, el simpático inhibe la micción.
Por tal motivo no va a hacer que la vejiga, a lo contrario, el simpático, ¿qué va a hacer con la vejiga? Que se relaje, ¿ya? El parasimpático sí va a hacer que tu vejiga se contraiga, porque estás en tu estado de relajación. Por eso es que hay un fenómeno que pasa con los pacientes que son operados. Pregunten a sus familiares cuando fueron operados. Algunos tienen mucha dificultad para orinar. ¿Por qué? Porque al momento de colocar los anestésicos al paciente, el paciente le colocas relajantes musculares, le colocas sedantes y le colocas analgésicos y se pierde cierto control de la vejiga, y algunos hacen vejigas globos vesicales porque pierden la capacidad de miccionar. Entonces, ¿qué se le dice al paciente? Tranquilo, no estés tenso, relájate, respira hondo. A más relajado esté el paciente, más fácil se le hace orinar. ¿Por qué? Porque ¿qué sistema va a actuar ahí? El parasimpático, ¿ya? Entonces, repito, a más relajado esté el paciente, más fácil se le va a hacer miccionar. ¿Listo? Y también hay un componente visual y auditivo. No sé, pero a nosotros nos funciona mucho que cuando un paciente no puede orinar, antes de ponerle la sonda, hacemos dos cosas. Le ponemos una compresa caliente encima, ¿listo? Algo calientito, encima de la vejiga. Y segundo, abrimos el caño para que escuchen el sonido del agua. Y funciona. Entonces, si el paciente comienza a orinar, ya, no hay necesidad de ponerle una sonda. Pero si empezar a poner algo caliente y hacerle escuchar un sonido como agua caliente, como un río, y el paciente no orina, recién les ponemos la sonda. O sea, no es que optamos por poner la sonda en primer intento, ¿ya? Optamos por hacer sonidos o hacer masajes en la zona de la vejiga para que el paciente pueda orinar. Entonces, lo que quiero que entiendan es eso, que hay dos componentes, simpático y parasimpático. Básicamente el plexo sacro, que va a ser uno de los plexos que nos va a ayudar a manejar esta información parasimpática y simpática, que básicamente está en la pared posterolateral de la pelvis menor. Los dos nervios principales que vamos a analizar aquí son dos, el plexo, que son el nervio ciático, y hay un nervio que desde ahora quiero que lo graben, que es el nervio pudendo. ¿Ya? El nervio pudendo, como ustedes deben acordarse, también deben haber hecho una fisiología, ahora en el embarazo también, porque el nervio pudendo tiene una función muy importante en lo que es la fisiología digestiva, también el nervio pudendo tiene una función muy importante, y en el caso de la micción también, porque es el nervio somático, el que controla el esfínter externo, ¿ya? El que controla el esfínter externo. Entonces tenemos simpático, parasimpático, y tenemos que es involuntario, y tenemos un nervio que es control voluntario, que es el nervio pudendo, ¿ya? Muy bien. Entonces, para nosotros, el nervio pudendo, que es el más importante en control del esfínter externo, tenemos que sale de los segmentos S2, S3 y S4, ¿ya? Y se va a encargar de inervar todos los músculos, en su mayoría de la pelvis, del suelo pélvico, ¿ya? Estructuras del perineo, principalmente. ¿A quién va a abarcar? Tanto a la uretra, que es el esfínter externo, y al esfínter anal. Y acá viene una cosa muy curiosa. Yo puedo tener lesión del nervio o puedo tener lesión de los músculos que inervan el pudendo. Las mujeres que dan a luz, a veces, cuando no se dirige bien el trabajo de parto, va a suceder un fenómeno que se llama el desgarro. Cuando hay desgarros, grado 1, grado 2, grado 3. El grado 1 se desgarra, se sutura. Grado 2, pero el grado 3 es el que viene desde la vagina, viene todo y se conecta con el ano. Es un desgarro total, ¿listo? Y tal es el daño de la musculatura que cuando suturan no queda igual. Y estos pacientes sufren de incontinencia urinaria. ¿Por qué? Porque cuando quieren contener la orina, el pudendo manda la señal, pero el músculo ya está roto y lesionado. Entonces, son personas que tienen que hacer reeducación nuevamente la parte muscular del suelo pélvico. Por eso es importante, doctores, que cuando van a hacer una atención de parto, sepan dirigirlo bien. Porque si van a hacer que el parto sea muy acelerado, pueden desgarrar el suelo pélvico de la persona, de la paciente. Doctor, ¿qué es incontinencia cuando no puede...? Claro, o sea, quiero que tú contengas la orina. Por ejemplo, se está llenando mi vejiga, tengo 250 mililitros de orina, tengo ganas de orinar, tengo 300, ya tengo ganas, y se abre mi esfínter
interno, porque no lo controlas. Y sientes que quieres salir la orina y tú cierras tu esfínter externo. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás conteniendo la orina. Pero cuando tu esfínter externo no funciona, la orina se va a salir. Y eso se llama incontinencia urinaria. ¿Ya? No puedes contener la orina, a pesar de que tienes un esfínter externo que debía contenerla. ¿Listo? Muy bien. Entonces eso se llama incontinencia urinaria. Pérdida de la capacidad de contener la orina. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos básicamente ese nervio, que ese nervio puede... ¿Sí? En la próstata también puede ir al momento que hay la próstata. No, porque la próstata básicamente es un órgano que rodea a nivel del uréter, que no tiene nada que ver con la parte muscular. Pero con el nervio de incontinencia urinaria, porque los hilos que sufren próstata agarran con el... Claro, pero eso es por rebosamiento, eso no es por incontinencia. El rebosamiento, ahorita lo vamos a ver cuando hagamos la fisiología de presiones. Es como, por ejemplo, doctor, mi próstata, esta es mi vejiga, vamos a borrar aquí. La pregunta de su compañero se resuelve de la siguiente manera. Yo tengo acá mi vejiga, ¿listo? Viene el uréter y acá está la próstata, ¿listo? Entonces, básicamente, doctores, yo, si tengo, por ejemplo, se menciona que cuando tienes 250 mililitros de orina, tú tienes una sensación de querer orinar. Uy, tengo ganas de orinar. Pero estás tranquilo, aguantas. Cuando llegas a 350, ya viene como que quiero ir al baño. ¿Listo? Pero a veces tú dices, no, voy a aguantar. La clase va a acabar en media hora. Sí, logro aguantar. ¿Listo? Pero en este caso, entonces, cuando llegas a 350, normalmente, ¿quién se va a abrir? Tu esfínter interno. El que tú no lo controlas, se va a abrir. Pero felizmente, acá tú tienes un esfínter externo. Y ese esfínter externo tú lo cierras. ¿Listo? Y este tiene una presión. Y esta presión que tú generas en este esfínter externo, tú lo generas, tú contraes el suelo pélvico. Cuando aumenta a 500 mililitros, aumenta a partir de 350 a 500, comienza a aumentar la presión intra de la vejiga, o sea, comienza a aumentar la presión. Si esta presión supera a la presión hecha por tu esfínter, te va a ganar y te vas a orinar. ¿Listo? Es por eso que tu tope de aguante es más o menos 500 mililitros normalmente. Entonces comienza a subir y llega un momento en el cual es muy... Tú quieres aguantar más y ya no puedes. Tanto así que levantas la mano, doctor, y tú vas corriendo al baño y de repente, si es que venció tu presión, en ese momento que corres, venció la presión de tu esfínter externo, te orinas. Y te orinas. Y ya pues te ganó, como dicen, me ganó. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tu próstata está normal, ¿ya? Tu próstata está normal. Si yo tengo, se dice que aproximadamente, si tengo 500 o tengo 350 o 250, nosotros orinamos casi toda la orina, pero siempre queda un residual muy pequeño, ¿ya? O sea, queda muy pequeño. Normalmente debe ser menor, una interferencia o al 8 o al 10%. Es decir, si tenía 500, ¿cuánto debe quedar? Menos de 50 mililitros. Si tenía 250, más o menos tiene que quedar menos de 25 mililitros. Entonces, normalmente es menor, del 8 al 10%, pues a veces 6%. O sea, ¿por qué queda tan poquito? Porque la vejiga tiene un poder de contracción que elimina casi toda la orina. ¿Qué sucede? El prostático, al crecer la próstata y cerrarse, ya no eliminas, ya no se queda menos del 8%, va a quedar más. ¿Por qué? Porque la vejiga se contrae. Con mucha presión va a lograr eliminar, si es, digamos, 350, va a quedar en la orina, en la vejiga, ¿cuánto va a quedar? 100, y logró salir ¿cuánto? 250. ¿Qué porcentaje? Más o menos es 100. Supera más o menos un 30%, se está quedando la orina un 25%, o sea, se está quedando buena cantidad de orina, cuando debía quedar menos del 8 o 10%. ¿Qué significa eso? Que estás reteniendo orina. ¿Listo? Entonces llega un momento en que ya no mi punto de partida para acumular ya no es ni 25 ni 50. ¿Cuánto es mi punto de partida? 100. Entonces,
viene, se vuelve a juntar, llego a 350, o sea, completo estos 250 y otra vez que me vienen las ganas de orinar. Y vas a volver a orinar. ¿Y cuánto va a quedarte? 100 otra vez. ¿Qué pasa? Mi forma de llenar va a ser más rápida. Porque llenar de 25 a 350 es más tiempo. Pero llenar de 100 a 350 es menos tiempo. Por eso que los pacientes prostáticos orinan cada rato. Van a orinar y al rato vuelven a orinar. Acá viene lo que la pregunta de su compañera. Como están acostumbrados a retener volumen, ellos comienzan a incrementar su capacidad, ya no de 500, sino de 600, 700, 800. Porque comienzan a retener más y más, porque cada vez se les hace más difícil orinar. ¿Por qué orinan ellos? Por incremento de la presión. Eso se llama orina por rebosamiento. Es decir, incremento tanto la presión que voy a orinar por excesiva presión de la vejiga. Pero no significa que estás orinando todo, siempre va a quedar orina. ¿Listo? O sea, y eso no es incontinencia. A lo contrario, ellos quieren orinar, pero no pueden. ¿Y por qué orinan, doctor? Porque es tanta la cantidad de orina que tienen y tanta la presión que por lo menos por presión va a tener que salir la orina. Entonces, muchos prostáticos dicen, doctor, pero yo sí orino. Ya, está bien, tú orinas, pero claro, orino frecuentemente, pero sí orino. Orinan por rebosamiento. Y cuando le haces la ecografía, a ver, corre a orinar al baño y digamos que tienen 500, queda 250 mililitros. O sea, no logran orinar en su totalidad. Siempre queda orina. ¿Me dejo entender? Entonces se vuelve a llenar y otra vez vuelven a orinar, pero no orinan porque puedan orinar fácilmente. Orinan porque hay algo que los obstruye. Y eso se llama orina por rebosamiento. O sea, se llena tanto que al final va a tener que salir la orina, pero no porque él pueda, sino por la excesiva presión que se genera en la vejiga. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo esa parte. Entonces, primero analicemos el nervio pudendo. Pues el nervio pudendo básicamente constituido por el ramo anterior del segmento BC2 al segmento BC4. Principalmente este plexo que vamos a ver descansa sobre el músculo oxígeno, sale de la pelvis por la escotadura asiática mayor, infrapiramidalmente, posteriormente rodea la espina asiática o el interior de la pelvis. Bueno, lo que es anatomía, lateralmente a la pared de la fosa rectal, ¿no? Y finalmente sale por la escotadura asiática menor. Bueno, los que le gusta anatomía, va a agarrar su éter y lo ven. No me interesa a mí desde el punto de vista fisiológico, porque a no ser que quieran ser cirujanos y quieran operar el nervio pudendo, que a veces hace reconstrucción del nervio pudendo por accidentes de tránsito, se rompe el nervio pudendo. Y ha pasado varios accidentes de tránsito que el paciente pierde su capacidad y se dan cuenta en la resonancia que el nervio pudendo se ha roto y tienen que reconstruirlo. ¿Ya? Muy bien, el trayecto básicamente, como les menciono, ustedes lo pueden leer, ya el trayecto dentro de la fosa isquiorrectal es corto y se ramifica entre sus ramas terminales, perinal, ¿no? Que es ramo inferior, ramo superficial y ramo profundo. Que básicamente, en resumen, doctores, inerva todo lo que es el suelo pélvico. Por eso abarca tanto el esfínter anal como el esfínter urinario, ¿no? A nivel de uretra. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos. Yo me hago una pregunta, doctores. Muchas veces este nervio pudendo se lesiona, ya se lesiona. O los pacientes diabéticos hacen neuropatías diabéticas y el nervio pudendo pierde su capacidad de contracción. ¿Listo? ¿Cómo yo evalúo que funcione ese nervio pudendo? Doctor, tuvo un accidente de tránsito, quiero saber si ese nervio pudendo no se ha roto. Tengo que evaluar. Y ahí existe lo que se llama los arcos reflejos. Ustedes han hecho arco reflejo en la parte del nervio, ¿no? ¿Cómo se evalúa un arco reflejo? Haces un estímulo y al final hay una respuesta motora, ¿no? O sea, hago un estímulo, puede ser, si por ejemplo, el arco reflejo rotuliano, golpeo con un martillo y se genera un reflejo motor, que es un movimiento. Lo sensitivo genera un motor. Exactamente lo mismo se hace. Entonces, si yo quiero explorar un reflejo del nervio pudendo, hago lo que son los reflejos sacros. Y en este caso, quiero evaluar la integridad del sistema. Por ejemplo, ahí se hace lo que se llama el reflejo anal y el reflejo bulbocavernoso, que eso es semiología. Doctor, yo quiero evaluar si funciona el nervio pudendo bien. Entonces, ¿a dónde controla el nervio pudendo? A la base, a los músculos del suelo pélvico. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Qué esfínter agarra? El esfínter tanto externo de la uretra como el esfínter externo del ano. Entonces, ¿a qué se refiere con el reflejo anal, doctor?
Significa que a este paciente, si controla su nervio pudendo adecuadamente, te pones un guante, haces un tacto rectal y le dices al paciente, contrae tu mano. Si lo contrae y la consistencia y la fuerza de contracción es óptima, se dice arco reflejo positivo o funcional. ¿Listo? Y eso te indica que su nervio pudendo funciona bien. Y eso es algo que se hace mucho en los pacientes que han sufrido lesiones a nivel suelo pélvico o accidentes de tránsito con ruptura de la pelvis para evaluar si funciona o no. ¿Listo? Tienen que hacerlo si es que es necesario, si es que con su guantecito. ¿Ya? Ahora, hay otra forma de evaluar, sí, que es el reflejo bulbo-cavernoso. ¿Ya? Normalmente ya no se hace mucho esto desde el punto de vista porque prefieren hacer los estudios con resonancia magnética para ver el recorrido del nervio y hacer lo que llaman electromiografías. Es decir, yo coloco en el músculo un aparatito como agujas tipo acupuntura, como agujitas, y hay una máquina, digo, contrae. Si la agujita manda una intensidad de contracción, la máquina registra y dice sí, un potencial adecuado. O sea, ya no es exactamente hacer un tacto rectal, sino se usan agujas especiales tipo acupuntura. Entonces dice, acá está el músculo tal, ya, meto mi aguja, acá está el músculo tal, meto mi aguja. Entonces hay una máquina que va a leer el voltaje, contrae tu mano, contrae y ahí va a mandar, cada músculo manda una intensidad de contracción y sale un gráfico. Si es óptimo, el gráfico te dice que es óptimo la contracción. Se nota así como se generan unas espigas de contracción. Si no funciona, es línea. Contrae y absolutamente nada, ni siquiera aparecen ni movimientos. Quiere decir que ese músculo no funciona y probablemente el nervio pudendo no funcione. ¿Ya? Pero como no todos tenemos esa tecnología, pues tienen que usar su tecnología semiológica. Entonces hacen su tacto y le dicen contrae. Si contrae bien y si no contrae, que hay una lesión del suelo pélvico. ¿Ya? El otro se llama reflejo bulbo-cavernoso. Entonces el reflejo anal, básicamente, uno se hace tacto rectal y el otro que se hace también es observar por estímulo sensitivo a nivel de lo que es la parte del perineo. Se hace como la parte de la piel, se estimula la piel como roce y el paciente contrae su ano de forma refleja. ¿Me dejo entender? Es como que la parte del perineo, ¿no? Se hace y contrae el ano. Si hace esa contracción, quiere decir que su arco reflejo es óptimo. ¿Ya? Y lo otro es para ver la fuerza de contracción del músculo. Entonces, el estímulo a nivel de la piel anal observando la contracción del esfínter anal. Si la respuesta positiva se objetiva una contracción súbita del esfínter anal, su positividad indica únicamente una integridad de la vía refleja sacra. O sea que tu pudendo funciona bien. Y el otro es el bulbo cavernoso. Este reflejo se explora estimulando el clítoris mientras se explora el ano con la otra mano. Si la respuesta es positiva, se objetiva una contracción súbita del esfínter anal. Su positividad indica únicamente la integridad de la vía sacra. Aquí, esto de acá le hacían mucho a aquellas mujeres que habían tenido lesión en el momento del parto. ¿Ya? Si después de haber hecho el parto se desgarró totalmente en grado 3, que por cierto no es nada agradable, por eso es importante que atiendan bien el parto cuando les toque a ustedes atenderlo. Cosillan todo, pasaba una semana y hacían este reflejo. Y si no había reflejo, quiere decir que ya se lesionó su nervio pudendo. Y tenía que hacerse, el neurocirujano tendría que hacer una reparación de nervio o evaluar la posibilidad de repente de que hacerle reeducación nuevamente a la paciente para recuperar su reflejo. Muy bien. Entonces, doctores, dentro de la micción, repito, parasimpático, simpático y somático. ¿Listo? Parasimpático, simpático y somático. Todos estos juegan un papel importante porque todos van a ser controlados por un centro regulador a nivel medular y a nivel encefálico. ¿Ya? O sea, tu cerebro va a regular y funciona de la siguiente manera. Doctor, tengo ganas de orinar, es porque tu vejiga se ha distendido. Se estimula algo sensorial. Viaja ese estímulo sensorial y de repente llega a tu médula y tu médula lo que va a hacer es decir, bueno, si te estás contrayendo, ¿qué tienes que hacer? Si te has distendido, ¿qué tienes que hacer? Contraerte. Manda el arco reflejo y estimula al parasimpático y el parasimpático ¿qué va a hacer? Te orinas. ¿Listo? Pero felizmente tenemos
un control cerebral. Llega el estímulo a tu médula y antes de que contraigas a tu parasimpático, viaja un estímulo tan velozmente a tu cerebro y tu cerebro tendrá que tomar la decisión si es el momento o no de orinar. Si no es el momento de orinar, ¿a quién va a estimular tu cerebro? Al nervio pudente. Va a decir, ¿sabes qué? Contrae. Todavía no. ¿Ya? Entonces el cerebro va a controlar todo el proceso cuando lo necesite. Entonces la regulación principalmente es encefálica. El tronco encefálico, existen centros que van a controlar y van a facilitar o van a inhibir la micción. ¿Ya? Vamos a conocerlos. ¿Cuáles son? El córtex, ¿ya? En el córtex o la parte de la corteza, la actividad predominante, ¿qué es? ¿Cuál es lo que predomina a nivel del cerebro? Es inhibitorio. Apenas llegue el estímulo a tu corteza cerebral, lo que va a hacer es inhibir la micción. Ese es su principio. ¿Ya? Por eso es que cuando tú estás tranquilo, se junta la orina, llegas a 250, como que sientes la necesidad, llegas a 350, tu esfínter interno se va a abrir. Y en ese momento, doctores, alguien tiene que comandar y decir si es el momento de orinar o no. Entonces, por algo reflejo, va a querer que se contraiga tu vejiga. Pero felizmente hay un estímulo que va a llegar a tu corteza, y tu corteza, ¿qué va a hacer? Inhibir. ¿Y cómo inhibe el cerebro? Básicamente controlando al esfínter externo y lo contrae. Y se inhibe tu micción en este momento. ¿Listo? Una vez iniciada la micción, puede contraerse voluntariamente el esfínter externo de la uretra para interrumpir la micción. ¿Ya? No se olviden eso. Ahora, en el bulbo raquídeo, doctores, hay un núcleo que es el núcleo raphe magnus, que es serotoninérgico, y va a modular el estímulo procedente de la vejiga, y el núcleo reticular magnocelular está relacionado con la inhibición de la motilidad vesical. Entonces, a nivel del bulbo también hay otro inhibidor que va a evitar de que tú orines. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se conecta básicamente todo esto, esta regulación encefálica? La corteza inhibe, el bulbo raquídeo con el núcleo raphe magnus también es inhibitorio. Y se van a conectar con la médula espinal por las vías descendentes más conocidas, bien conocidas, de estímulo que normalmente son inhibidores. ¿Ya? Ahora, por encima de estos centros medulares, que básicamente nos hemos dado cuenta que son inhibidores, hay un centro que se llama el centro pontino. ¿Ya? Grábense muy bien este centro. ¿Ya? Es una pregunta, a ver, ¿qué les puedo decir? De las preguntas que vi que vienen de ENAM, han venido unas 3 sobre el centro pontino. ¿Ya? El centro pontino, ¿ya?, está en contacto con el centro sacro por fibras reticuloespinales, que su función, ¿cuál es? Facilitador. Repito, ¿cuál es la función del centro pontino? Facilitador. Entonces, acá viene algo bien interesante. ¿El cerebro qué es? Inhibidor. ¿Listo? Si el cerebro quiere inhibir, va a mandar una respuesta del cerebro al raphe magnus, y el raphe magnus mandará y dirá, ¿sabes qué? Contrae este esfínter externo. Pero si el cerebro dice, no, yo quiero que tú orines, ¿a quién va a usar para que tú orines? Al centro pontino. ¿Ya? Le va a ordenar a tu cerebro, al centro pontino, ¿sabes qué? Orine. Vamos. ¿Listo? Y el otro que tenemos es el núcleo mesencefálico en relación a inhibición de la micción. A nivel del mesencéfalo también tenemos otro que es inhibitorio. Si se dan cuenta, el principal facilitador de la micción, ¿quién es? Pontino. Centro pontino. Ya grábense muy bien eso. ¿Por qué les menciono esto? Porque si hay una lesión del centro pontino, es muy difícil que el paciente pueda orinar. Repito, si por ahí les viene una pregunta, más adelante, en un futuro, lesión del centro pontino, significa que este paciente va a tener dificultad, ¿para qué? Para orinar, para poder relajar su esfínter externo, ¿no? Muy bien. Entonces, por tal motivo, doctores, el control de la regulación encefálica tiene varios centros. Uno que es la corteza, otro que es a nivel del raphe magnus, y el otro más importante que les mencioné es el centro pontino, y hay otro núcleo que es el mesencefálico. Pero para mí, el pontino es el principal facilitador, no se olviden.
¿Qué neurotransmisores van a actuar? Acetilcolina, noradrenalina, clorfenadramina, sustancia P, encefalinas, GABA, el neuropéptido Y, que básicamente contraen la vejiga, y vamos a tener el PIP, que es el péptido vasointestinal, que va a relajar a la vejiga. Entonces, no solamente estamos hablando exclusivamente con un simpático y parasimpático, sino que hay otras sustancias que podrían modificar. Acá viene algo bien interesante y quiero que lo graben bien. ¿Qué pasa si a un paciente, ustedes que han hecho fármaco, ya han hecho esta parte del neuro, le doy medicamentos anticolinérgicos? ¿Qué estimulo? ¿Simpático o parasimpático? ¿Qué hacen los inhibidores o qué hacen los anticolinérgicos? ¿Inhiben a quién? Al parasimpático. Por tal motivo, el estímulo es simpático. ¿Qué pasa con la vejiga? ¿Se contrae o se va relajando? ¿Se contrae o se relaja? Va a relajar. A ver, vuelvo a hacer la pregunta. Le voy a dar a un paciente anticolinérgicos. Los anticolinérgicos inhiben a quién? Al parasimpático. Inhiben a la acetilcolina. Si el parasimpático ha sido inhibido, ¿se va a contraer la vejiga o no? Ah, sí, sí. ¿Se contrae o no se contrae? Sí, ¿Quién contrae la el vejiga? parasimpático. El parasimpático. ¿Y quién lo relaja? No. El simpático. Si he inhibido con mi anticolinérgico, como la atropina, por ejemplo, ¿no? ¿Han escuchado la atropina? Ya está. Otro es el bromuro de hipratropio, la iosina, que son medicamentos anticolinérgicos. Si yo uso esos medicamentos, voy a inhibir ¿a quién? Al parasimpático. Y si yo inhibo al parasimpático, ¿qué va a pasar con la vejiga del paciente? No se va a contraer. ¿Se contrae o no se contrae? No se contrae porque ya inhibí al parasimpático que se encarga de contraer. ¿Qué creen que pasa con estos pacientes? Hacen globo vesical. Entonces, cuando ustedes van a usar atropina o van a usar iosina, ¿han escuchado la iosina? Que es para los cólicos intestinales, ¿ya? O, por ejemplo, van a usar bromuro de hipratropio, que es un anticolinérgico broncodilatador, ¿listo? Si van a usar esos medicamentos, hay una alta posibilidad de que el paciente pueda hacer una vejiga que retenga orina y hace un globo, ¿ya? Y peor si el paciente tiene un problema de próstata. ¿Te imaginas que el paciente esté orinando la excusa y que tú le des un anticolinérgico e inhiba su mecanismo parasimpático de contracción? Después el paciente va a estar con una vejiga así, pero extremadamente grande. Y lo curioso es que los médicos dicen, ¿y por qué estará con su vejiga grande? Y es por el medicamento que le has dado. Entonces, por tal motivo, recuerden esto que les digo porque ha venido muchas preguntas con respecto a los anticolinérgicos y el globo vesical o retención de orina, ¿ya? Entonces, miren, mi nervio pudendo, como les mencionaba, va a regular principalmente el esfínter externo, ¿ya? El esfínter externo. Y acá tenemos básicamente lo siguiente, analicemos. Yo tengo básicamente mi sistema simpático, ¿ya? Como mi sistema simpático se va a estimular, yo voy a tener los siguientes receptores. Los receptores beta y receptores alfa. Repetimos, los receptores beta y receptores alfa. ¿Qué tipo de beta? Beta 3. ¿Ya? Beta 3. No beta 1 ni beta 2, sino beta 3. ¿Y qué tipo de alfa voy a tener acá? Alfa 1. Alfa 1. Les menciono beta 3 y alfa 1 porque yo sé que en fármaco han hecho qué medicamentos inhiben a los alfa 1 y quiénes pueden estimular a los alfa 1. ¿Sí? ¿Qué medicamentos inhiben al alfa 1? ¿Se han hecho eso? Y hay una práctica de un caso clínico donde a un paciente le dan medicamentos inhibidores alfa 1. Había uno que se llama tansulosina. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la tansulosina? A ver, analicen conmigo por qué le damos tansulosina a los pacientes y ahora van a entender. Miren, ¿por qué la tansulosina les ayuda a los pacientes a orinar? ¿No? Dicen, tiene problema de próstata, ¿qué le vas a dar? Tansulosina. La tansulosina es un inhibidor alfa 1. Repito, vamos a mis estímulos simpáticos. Si mi estímulo es simpático, quiere decir que mis beta 3, ¿qué van a hacer?
a nivel de mi músculo detrusor, lo van a relajar. ¿Listo? Lo relaja. Todo estímulo beta 3, en este caso, va a relajar mi vejiga y va a estimular más bien la contracción de mi alfa 1. Es decir, viene mi sistema simpático, mi estímulo beta 3 lo relaja, pero a mi alfa 1 lo va a contraer, vasoconstricción, o en este caso, constricción muscular. ¿Listo? Por tal motivo, ¿qué significa? Que no se relaja, pero sí cierra el esfínter interno para que pueda almacenar ¿qué? Orina. Por eso es que el sistema simpático, ¿cuál es su propósito? Almacenar orina. ¿Listo? Y relajar para que no se contraiga la vejiga y almacene orina. De ahí viene mi estímulo parasimpático, que básicamente es estímulo muscarínico. ¿Listo? ¿Qué tipo de M es? 1, 2, 3 o 4, 5. 3. Estímulo M3. Y este estímulo M3, básicamente su objetivo es contraer el músculo detrusor. Y va a relajar a quién, o va a inhibir a mi alfa 1. ¿Listo? Lo va a inhibir. En pocas palabras, lo va a anular. Entonces, ¿qué hace la tamsulosina? La tamsulosina es un inhibidor de los alfa 1. ¿Ya? Entonces, mi vejiga está cerrada, está relajado porque tengo un estímulo simpático, y si le doy tamsulosina, ¿qué va a pasar con el esfínter interno? Se va a abrir. ¿Y qué va a hacer con el paciente que sufre de la próstata? Por lo menos ya no hay un esfínter que le dificulte, la próstata está relajada y va a ser más fácil al paciente prostático poder orinar, porque hay un esfínter interno que no está cerrado. ¿Me dejo entender? Pero tiene un pequeño problema los alfa 1, porque los alfa 1 ¿qué hacen? Vasoconstricción periférica. Si tú le das un inhibidor alfa 1, ¿qué va a pasar con el paciente? Con su presión arterial. ¿Sube o baja? A ver, ¿han hecho carga? Está bien. Bueno, carga. Los alfa 1, doctores, hacen vasoconstricción. Es decir, si yo hago vasoconstricción de todos mis vasos periféricos, ¿cómo está mi presión? Va a aumentar. Pero si lo inhibo, va a haber vasodilatación y por tal motivo mi presión va a caer. Uno de los efectos de los inhibidores alfa 1, como la tamsulosina o la terazosina, que es otro medicamento, va a causar hipotensión. ¿Listo? Entonces les hago una pregunta. Esta hipotensión te dura solo 2 horas, nada más, no dura mucho tiempo. Entonces, ¿te imaginas que tú le das tamsulosina al paciente? Señor, yo he aprendido que tiene que tomar tamsulosina. Si es que tome tamsulosina, le va a ayudar. Y él toma su tamsulosina y a las 2 horas sale a comprar al mercado. Y en eso que está cruzando la pista se desmaya porque se le bajó la presión. Y nadie le dijo que se le baja la presión, viene un camión. Murió tu paciente. ¿Quién fue el responsable? El médico que le dio tamsulosina y no le explicó que le puede causar hipotensión o mareos o pérdida de conocimiento por ortostatismo. Entonces, ¿a qué hora, por lógica, le daría la tamsulosina? ¿En la mañana o en la noche? En la noche. Por eso que la tamsulosina se da en la noche, para que el paciente tome, descanse y así haya un efecto de hipotensión no es severo cuando el paciente está en reposo. Y al día siguiente amanece ya sin el efecto hipotensor, pero sí con el efecto beneficioso para que pueda orinar. Ese pequeño detalle, doctores, cada vez que receten un medicamento tienen que saber a qué hora se debe dar y qué efectos puede tener. Es como, por ejemplo, a mí no se me va a ocurrir darle a un chofer chosicano que tome clorfenamina, ya, que me tome clorfenamina 4 veces al día porque causa somnolencia. ¿Te imaginas que yo le dé, te subes al chosicano y el chosicano se duerma ahí? ¿Ya? ¿Quién fue el responsable de que se choque el chosicano? El médico que le dio la clorfenamina. No sé si me voy a entender. Doctor, si un paciente tiene el problema que usted nos está explicando ahí y se le da la tamsulicina, yo entendí que va a ayudar a que el paciente orine, pero también va a ayudar a bajar su presión arterial. Pero cuando baja la presión arterial, no es que baja la tasa de filtración también. No es que haga una hipotensión, sino hacen efectos de hipotensión las primeras 2 horas. ¿Ya? Por eso es que la tamsulosina sí te puede bajar la presión, te baja la tasa de filtración, pero es transitorio, ¿ya? Es transitorio. Por eso no se olviden, doctores, darlo en la noche. Bueno, listo, entonces yo puedo tener básicamente, en este caso, encendido, como dice acá,
A ver. Y por último, se supone, si, a ver, primera fase, voy a almacenar ¿qué? Orina. Entonces mi sistema simpático, mis beta 3 se activan, mi alfa 1 se activa. ¿Y qué va a pasar con mi esfínter externo? ¿Contraído o relajado? Contraído, porque voy a almacenar orina. Por tal motivo, mi somático encendido, contraído. Mi simpático, contraído. Pero mi parasimpático tiene que estar relajado. Ya está, para que pueda almacenar orina. Vamos al siguiente escenario. Doctor, yo ya quiero orinar. Ya se llenó, ya tengo casi 350, quiero orinar. Ok, entonces ahí viene, anulamos al esfínter externo, para que no se contraiga mi esfínter externo. Mi sistema simpático también se va a inhibir. ¿Y quién se va a estimular? El parasimpático. Por tal motivo viene la contracción de la vejiga. ¿Ya? Viene la contracción de la vejiga. ¿Listo? Entonces, mi sistema parasimpático es el responsable de la contracción. ¿Ya? Básicamente es el centro de la misión que también sale de S2 a S4. Los nervios pélvicos, preganglionares y las células ganglionarias de la pared S4. Entonces, como pueden observar, yo tengo mi sistema parasimpático que básicamente salen de los segmentos S2 a S3, al igual que el nervio pudendo. Y su objetivo, doctores, es contracción de la vejiga. El sistema simpático, doctores, no se olviden, el sistema parasimpático, lo que vamos a llamar se llaman los nervios pélvicos. Y en el sistema simpático se llaman los nervios hipogástricos. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven nervios pélvicos, eso es parasimpático. Y si van a ver nervios hipogástricos, eso significa simpático. ¿Listo? Igual, control motor que va de T10 a L2 y el parasimpático va de S2 a S4, no se olviden. Y básicamente la función, en este caso el sistema simpático, es relajación de la vejiga. ¿Ya? Y la parte motora somática, nervio pudendo. Creo que hasta ahí estamos claros. ¿Ya? Entonces miren, actúa tanto el parasimpático, actúa tanto el simpático y el nervio pudendo. ¿Ya? Parasimpático, observen, y el simpático. Muy bien, y acá vamos a analizar cómo son los circuitos. A ver, por ejemplo, yo tengo mi vejiga. Mi vejiga se va a comenzar a distender. ¿Listo? Eso va a mandar un estímulo, ¿ya? Un estímulo sensorial, como un reflejo, en el cual le va a decir básicamente a mi nervio hipogástrico, ¿sabes qué? Llegó el momento de qué? De contraer. Sistema parasimpático. Pero en el camino, doctores, en ese camino que la vejiga va a mandar la sensación, también esa percepción sensorial de la necesidad de emisionar como arco reflejo va a ser inhibido porque rápidamente va a ascender el estímulo a nivel de la corteza cerebral y el cerebro tendrá que tomar una decisión si es el momento de orinar o no. Si es el momento de orinar, pues va a estimular que se active la emisión. Y va a ordenar a quién? A mi centro, al núcleo pontino, y le va a decir núcleo pontino, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo, o estimúlalo, y viene la respuesta de contracción parasimpática y la vejiga se va a contraer. Pero puede pasar el siguiente fenómeno, que de repente viene y el cerebro, y automáticamente dicen, recuerden que la corteza es inhibitoria, lo va a bloquear. ¿Listo? No le va a decir nada al centro continuo, lo va a bloquear porque de repente no estás en el lugar adecuado para mencionar o de repente tienes que ir al baño y tienes que caminar una distancia. Me dejo entender, tu cerebro regula eso y por tanto se va a inhibir. Cuando ya llegas al baño, tu cerebro recién le va a decir al núcleo continuo, ¿sabes qué? Orina, y vas a comenzar. Entonces no se olviden que el núcleo continuo es el principal regulador de facilitar la misión. ¿Ya? A la misma pregunta, ¿por qué las mujeres tienen mejor capacidad de aguantar que los varones? ¿Ya? Al momento de orinar. O sea, si un varón y una mujer tienen que aguantar, el varón no aguanta tanto. O sea, el varón se desespera y la mujer aguanta.
Y aguanta, claro que tiene un toque, ¿no? Pero aguanta mucho mejor. ¿Por qué? A ver, ¿por qué creen? ¿Qué creen? ¿Por qué creen que la dama aguanta más que el varón la micción? ¿Que almacenan más orina? No creo. La vejiga del varón es mucho más grande. Hay una cosa que las damas, lo que llamamos nosotros la educación que han recibido. Básicamente, cada vez que tienen ganas de orinar, no es como el varón. El varón cuando tiene ganas de orinar, que, por ejemplo, no sé si les ha pasado, las mamás dicen, el varón tiene ganas de orinar, ya hijita, ven para acá, un árbol y orina y yo te tapo. O sea, el varón nunca fue educado a aguantar, sino es como que si tiene ganas de orinar, orina y puede orinar en cualquier lugar. La dama no. En la dama más bien no hay lugar, aguantan y desde muy pequeños les han enseñado que tienen que aguantar hasta llegar a un lugar apropiado. Como el componente psicológico, doctores, la dama ya educó mucho de poder aguantar. El varón no. El varón nunca fue educado para aguantar. El varón más bien busca un lugar a escondidas por ahí, que no lo vean y puede orinar en cualquier sitio. Para la dama no es tan fácil. Entonces, eso genera una diferencia. Ahora, lo malo de aguantar para las damas es que el aguantar puede generar mayor índice de infecciones urinarias. ¿Ya? Y eso tampoco no es bueno. ¿Listo? Tampoco no es bueno. ¿Ya? Y bueno, básicamente no se olviden, el núcleo continuo es el regulador principal. ¿Ya? Entonces, al final, el encéfalo, el núcleo continuo y los núcleos medulares que hacen el arco reflejo. Porque el arco reflejo, ¿qué dice? Se distiende la vejiga, ¿qué tiene que pasar? Contraerse. Pero ahí el núcleo continuo se va a encargar de la coordinación de estos reflejos. No se olviden, el núcleo continuo es el más importante. ¿Ya? Entonces, dentro de la fisiología de la micción tenemos las siguientes fases. La fase de llenado. ¿Quién actúa ahí? ¿Simpático o parasimpático? Fase de llenado. Simpático. Fase de evacuación. Parasimpático. Y al final, todo esto de acá va a ser regulado por un centro neurológico. ¿Ya? Por eso les decía que el componente de muchas veces, eso está bien, pero el centro neurológico está mal. ¿Por qué, doctor? Ansiedad, estrés pueden alterar la fisiología de la micción. Por eso es que muchas personas quieren orinar cada rato, pero no tengo infección urinaria. Y nos ha pasado varias veces. Doctor, yo orino cada rato. A ver, hazte un examen de orina. Pero está bien. Sí, doctor, pero yo orino cada rato. A ver, vamos a hacer otro estudio de una cistoscopía, vamos a hacer cistosfínteres también, todo eso. Todo está bien. Y al final es componente de estrés. Por ejemplo, hubo un caso de una señora que comenzó a tener mucho y era porque estaba divorciando, por ejemplo, ¿no? Y su estrés creció mucho porque iba a perder la casa y todo, un problema judicial. Entonces, el componente emocional juega un papel importante. ¿Por qué los niños se orinan en la noche? Porque hay un componente emocional que no les ayuda, ¿no? A veces papás que pelean, el miedo, el temor, el autoestima, son muchos factores que juegan ahí, ¿ya? Entonces, cada vez que vean a un niño que se orina en la cama, normalmente no es estructural. Hay casos que sí, pero normalmente no es. Tiene que recibir ayuda de un psicólogo, ¿ya? ¿Perdón? Cuando se orina por reírse. Ya. La orina por reírse es cuando tienes incontinencia. A ver, lo pongo de la siguiente manera. Nuestro grafiquito. Por un ejemplo, así les pongo de incontinencia por reír. ¿Ya? Hemos dicho nosotros que tú tienes, lo repito, 250 mililitros, tienes ganas de orinar. Llegas a 350, ¿qué pasa con tu esfínter interno? Se va a abrir. Pero gracias a tu esfínter externo, la orina llega hasta aquí y se detiene. ¿Listo? Llega a 500 y la presión, si la presión que se genera en la vejiga supera a tu esfínter externo, ¿qué va a pasar? Vas a orinar. ¿Qué pasa si tú tienes 350? Ya se abrió tu esfínter interno. Estás aguantando y alguien te hace cosquillas. Y pierdes la capacidad de concentración de controlar tu esfínter externo. ¿Qué va a pasar? Te vas a orinar. Entonces dicen, ¿tienes ganas de orinar? Sí, ven acá.
Le hacen cosquillas. ¿Ya? Le hacen cosquillas y se orinan. Algunos. ¿Por qué? Porque esto de acá es control voluntario. Por el momento que tú orinas, por ahí. Y segundo, cuando tú te ríes, contraes el abdomen. Y al tú contraer la vejiga, aumentas la presión. Y vas a vencer, ¿quién? A tu esfínter externo. Entonces hay personas que cuando se ríen, pero para este caso, con volumen alto y se ríen, se orinan. Eso sería porque yo a propósito te causó risa, te causó la concentración y todo eso. Pero hay personas que no necesitas tener mucho volumen y ahora me van a entender por qué. ¿Qué pasa si mi periné no funciona porque tuvo un desgarro? No sé si me voy a entender. Tuvo un desgarro, se lesionó mi periné, no funciona al 100% mi esfínter externo. Funciona a la mitad o es muy débil. ¿Listo? ¿Qué pasa si esta persona tiene 250, tiene ganas de orinar y llega justo a 340 mililitros? Todavía no se ha abierto el esfínter interno. ¿Me dejo entender? Pero de repente le viene y tose. Tose, aumenta la presión, a pesar que el volumen todavía no llegó, aumenta la presión. ¿Qué va a pasar con tu esfínter? Se va a abrir. Y como no funciona mi esfínter externo, se va a orinar. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando una persona al toser se orina es porque hay pérdida del esfínter externo. O alguien te hizo perder la concentración si te hicieron cosquilla. ¿Se entiende la figura? Entonces, cuando uno tose o cuando uno se ríe y te orinas, es porque tu control de tu esfínter externo no es óptimo. Algo ha pasado. ¿Listo? Si ha sido por un desgarro, en caso de las gestantes que han dado a luz y se ha lesionado, o puede ser que tengas mucha orina y alguien te hizo cosquillas, te hizo perder el control y aumentó tu presión intraabdominal y te orinaste por reír. Entonces, al final, si se dan cuenta, el buen control del nervio pudendo, del periné, te asegura a ti que puedas aguantar más. ¿Listo? Y a más relajado tú estés, vas a permitir que la vejiga no se contraiga, porque si tú te pones tenso y dices, quiero orinar, peor todavía, se ponen duros, comprimes más, aumentas la presión y vas a orinar mucho más. Entonces tenemos continencia. ¿Qué significa? Continencia significa que tengo que entrar a una fase en que tengo que contener la orina. ¿Listo? Fase de llenado por el sistema simpático. La palabra incontinencia urinaria significa que tengo o problema en dónde, en el esfínter externo, o problema también dónde, en el esfínter interno. En ambos puede ser. El más común es el externo, pero hay enfermedades que, por ejemplo, lesionan el esfínter interno también. ¿Listo? Y tenemos una fase de vaciamiento, que es la micción por el sistema parasimpático, donde se va a relajar mi esfínter interno, se contrae mi detrusor y por lógica mi esfínter externo tiene que abrirse, ¿no? Entonces tengo la fase de llenado, que básicamente es la vejiga. La vejiga, doctores, cuando está en 50 mililitros, 250, la presión que está dentro de la vejiga se mantiene constante. Cuando llega a 350, la presión en la vejiga se mantiene constante. Es como que la vejiga tiene esa capacidad de almacenar volumen de orina sin aumentar su presión. Pero cuando ya llegamos más o menos de 300 a 350, va a comenzar ya a aumentar la presión. Y en este nivel ya es incremento de presión. Por eso es que al superar la presión del esfínter interno, se abre. Felizmente tú tienes control de tu presión del esfínter externo, pero si superas el esfínter externo se va a abrir, ¿ya? Entonces la vejiga tiene una capacidad de adaptabilidad muy buena, pero tiene un tope, ¿ya? Entonces eso se llama acomodación. Primero se produce el estiramiento de las fibras elásticas hasta un límite en que participan las fibras colágenas, manteniendo un tono constante. Y eso, acomodación. Pero cuando superamos la acomodación ya comienza a haber un incremento de la presión, ¿no? La fase de llenado, básicamente, donde actúa el simpático, principalmente los beta-3 adrenérgicos, ¿no? Van a relajar el detrusor. Y tenemos los alfa-1 adrenérgicos que se encargan de cerrar el esfínter interno. ¿Listo? Y felizmente tenemos la parte somática como repaso que va a cerrar el suelo. Ya está. Hasta ahí, bien controlado. La fase de vaciamiento básicamente es el parasimpático que va a contraer el detrusor
inhibición del simpático y por tal motivo se va a relajar el esfínter interno y se va a relajar o inhibir la parte somática que relajaba mi esfínter externo. De esa manera yo voy a orinar. ¿Listo? Yo voy a orinar. Entonces, el reflejo básicamente, doctores, de la micción puede ser controlado por nuestro cerebro. No se olviden eso. O sea, el arco reflejo siempre está presente, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo puedo mejorar este arco reflejo? Lo cambia la temperatura. Si yo pongo frío o pongo calor, también va a modificar la sensibilidad de la vejiga. Hay enfermedades, doctores, que van a alterar la sensibilidad de la vejiga. ¿Cómo así, doctor? Que mi vejiga no va a captar la sensación de distensión de la vejiga. Es como que se distiende mi vejiga y los receptores sensitivos no funcionan. ¿En quién pasa eso? En los diabéticos. Los diabéticos, sus receptores sensitivos se atrofian o se lesionan. Entonces la vejiga comienza a crecer y no le manda el estímulo pues, para que se contraigan. ¿Listo? A eso se llaman vejigas neurogénicas. Repito, a eso se llaman vejigas neurogénicas. Aquellas vejigas que pueden tener su sistema sensitivo no es bueno, por tal motivo no manda una respuesta de contracción. Y la vejiga, ¿qué hace? Retina orina, y no se contrae porque no hay un arco reflejo, porque no hay una buena receptores sensitivos que ordenen a que se contraigan, ¿no? Entonces, por tal motivo, los reflejos tienen que ser bien coordinados. ¿Puedo tener un problema? Doctor, ¿puedo tener un problema en el sistema simpático? Sí. ¿Puedo tener un problema en el parasimpático? Sí. Los que nacen con espina bífida, ¿ya? Por ejemplo, los que nacen con espina bífida tienen problemas a nivel del nervio sacro y a nivel del nervio pudendo, muchas veces. Principalmente el nervio sacro. ¿Qué significa? Que su sistema parasimpático es deficiente. ¿Listo? Los que han nacido con espina bífida, cuando si alguna vez les toca un paciente que ha nacido con espina bífida, estos pacientes pierden su capacidad parasimpática. Pregunta, ¿podrán contraer la vejiga o no? Parasimpática no. No van a poder contraer la vejiga. Por tal motivo, ¿van a almacenar orina? Sí. ¿Podrán orinar? No. Pero por rebosamiento, sí. Es como que se llena la vejiga, se sigue llenando, y por presión, ¿a quién va a vencer? A mi esfínter, y a mi esfínter va a salir la orina. ¿Me dejo entender? No porque él quiera orinar, sino porque ya hay un aumento de presión que va a obligar a que la orina salga, ¿ya? A eso le llamamos, repito, vejigas neurogénicas, ¿ya? Son, cuando hacen decoración, son mega vejigas, son grandes, que almacenan tanta orina que el paciente no puede orinarlos. ¿Y por qué sale la orina? Sale porque ya, pues tanta es la presión que por presión sale, por rebosamiento. ¿Listo? Muy bien. Entonces, no se olviden que hay alteraciones que pueden modificar ello. Bueno, detrusor simpático y parasimpático ya está bien mencionado. Y no se olviden los receptores M3 y beta 3 y acá alfa 1. ¿Listo? El músculo detrusor por sí, doctores, es muy potente, tiene 3 capas y es de contracción. Acá lo que quería mencionarles. El músculo básicamente de la vejiga tiene receptores sensoriales. ¿Listo? Pueden ser propios sectores, que en el caso presión y volumen, que es lo que principalmente vamos a tener a nivel de trígono, y es lo que va a decir, oye, tengo buena cantidad de orina, ha aumentado la presión, tengo buen volumen. Entonces, este receptor propioceptivo es el que principalmente va a estimular a mis receptores sensoriales para mandar la señal. Pero también tengo otro tipo de receptores. Por ejemplo, tengo receptores estereoceptivos, como táctiles, dolorosos, y térmicos, que se encuentran a nivel de la mucosa y submucosa de la vejiga. ¿Qué significa eso? Que si yo a un paciente le toco la vejiga, ¿puedo estimular que se orine? Sí. Si a un paciente le genero dolor, ¿puede estimular que se orine? Sí. Si a un paciente le pongo frío o calor, si le pongo frío, hagan ese experimento. Tienes ganas de orinar y te pones algo frío, te va a dar ganas de orinar más. Ese rato vas a querer correr. Pero si le pongo calor, como que se relaja la vejiga y disminuye tu necesidad de querer misionar. Entonces recuerden que podemos modificar la sensibilidad de la vejiga, sí, ¿ya? Repito,
se estimulan básicamente cuando tu orina llega entre 150 a 200. Por eso decían, pongamos 250. Ya tienes la sensación, ya dices, oye, quiero orinar, ¿listo? Quiero orinar, porque tu sistema sensitivo ya lo captó. Pero como todavía no se contrae tu vejiga, sigue llenándose hasta que llegas a 350 y ya aumenta la presión y tu esfínter, repito, interno se va a abrir. ¿Ya? ¿Listo? Entonces creo que hasta ahí ya quedó claro. No se olviden el elevador del ano o todo lo que es el suelo pélvico inervado por el sistema simpático, por el medio pudendo, es importante para que ustedes puedan tener la fase de la inyección. ¿Ya? Entonces, doctores, solamente comentarles una cosa. Hay pacientes, a ver, les comento un caso clínico que pasó en mi universidad a un estudiante de medicina. Allá en Arequipa existe lo que es el estadio de la Universidad de San Agustín, la UNSA. No, Lo construyeron y yo estaba en quinto de